Sanidad espera que pase la Semana Santa para retirar la obligación del uso de la mascarilla en interiores. Se impone finalmente el criterio de los expertos que pedían esperar al menos a que pasase la Semana Santa. Una semana como la próxima que está cargada de días de fiesta y de muchos contactos sociales. En interiores me parece que todavía es muy pronto. Ya con las vacunas, con los tratamientos nuevos que están saliendo y demás, pues ya va siendo hora. A mí me parece muy bien. Tenemos ya que superar un poco estas medidas y volver cuanto antes a la normalidad. Había muchas ganas de esta noticia, de hecho ha trascendido inmediatamente, según lo comentaba la ministra de Sanidad, dentro de una reunión, el Consejo Interterritorial con el resto de comunidades autónomas. Silvia Mascareño, el final de ese uso obligatorio en interiores de la mascarilla, Silvia, tiene ya incluso una fecha. Sí, después de Semana Santa, el 20 de abril, la mascarilla en interior dejará de ser obligatoria, aunque con excepciones. Transportes públicos, centros sanitarios y sociosanitarios. El Gobierno lo aprobará el día 19 y entrará en vigor un día después, una vez que se publique en el BOE. Así que cuenta atrás para dejar de usar uno de los símbolos de esta pandemia. El próximo Consejo de Ministros, del 19 de abril, llevaremos un Real Decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores. La Unión Europea ha anunciado más sanciones para Rusia, no descarta el embargo de petróleo y de gas ruso, pero esto se vuelve a quedar en una advertencia porque no hay hechos. Rusia, por su parte, amenaza con denunciarlo en los tribunales internacionales. Arranca en toda España la campaña de la Renta 2021 con la presentación telemática. Este año la agencia tributaria prevé devolver casi 480 millones de euros aquí en Canarias. Un poco más, algo más del 3% que lo que devolvió el ejercicio anterior. Para mí siempre es muy importante revisar la declaración. Ha habido años con 40% de las declaraciones o los borradores que eran antes o renta web se modifica, no porque estén mal los datos, sino porque muchas veces faltan datos. Son Alberto y Jesús. La nueva carretera de la costa sur de La Palma pasa por encima de su finca agrícola y con ello pueden perder el único medio de vida que tienen. Reclaman más información y un nuevo trazado que una Tasacorte y Puerto Nao. Hablando de obras, esta es una de las obras inacabadas que encontramos en Canarias. Hay muchas más. Viaducto de San José en Las Longueras, en Telde, en Gran Canaria. La obra empezó en 2005 y está operativa con 4 carriles, pero uno de ellos sigue bloqueado con una torreta de media tensión que obliga a los conductores a maniobrar como pueden para esquivarla. Tradicionalmente, la vendimia en Lanzarote se lleva a cabo entre los meses de julio y agosto, pero con el objetivo de conocer cómo combatir los efectos del cambio climático sobre la viña, se está llevando a cabo por primera vez una vendimia de invierno. Y ya hay muchos preguntándose por el tiempo de Semana Santa para los planes, pero esto es pronto todavía. Vicky Palma, buenas tardes. Buenas tardes. Es muy pronto para saber qué tiempo vamos a tener durante la Semana Santa. Lo que apunta a la tendencia es presencia de nubes, probablemente por el norte, y ambiente un poco más soleado por el sur, mientras tengamos viento. Mañana la situación va a ser también parecida. En general vamos a ver nubes, especialmente en las horas de mediodía, más por el norte, también en algunas zonas del sur. Podremos disfrutar de horas de cielos despejados en las cumbres a partir de unos 1.400 metros de altitud, por la tarde en Lanzarote y en Fuerteventura, y por las mañanas y al final de las tardes en las zonas de costa. Yo creo que no es una medida muy descabellada. Creo que todavía deberíamos esperar un poquito. Aunque la obligación se quite, por prudencia seguirá siendo de uso más o menos mayoritario. La cosa no ha terminado, el virus está por ahí danzando y hay mucha gente hospitalizada. Bueno, acaba la obligación, pero luego cada uno en su ámbito personal decide qué hace con la mascarilla también en interiores. Esa mascarilla en interiores para la mayoría de la población va a dejar de ser obligatoria a partir del próximo 19 de abril. Silvia, y así Sanidad escucha, las voces que no veían la Semana Santa precisamente como el mejor momento para esta retirada.
Sí, en apenas unas horas comparece la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para dar todos los detalles de esa decisión que el Gobierno toma después de escuchar a los expertos y que llega en un momento clave, como decías, después de Semana Santa, lo que permite sortear con una mayor seguridad estas vacaciones. A pesar de todo, para algunas comunidades esa decisión llega tarde, es el caso de la Comunidad de Madrid, mientras para otras es precipitada, es el caso de Andalucía, que teme una oleada de contagios después de la Feria de Abril. Sea como sea, el Gobierno ya ha tomado esa decisión que llevará al Consejo de Ministros del próximo 19 de abril, así que fin de la obligación de llevar mascarillas en el interior con las excepciones. Esas excepciones son transportes públicos, centros sanitarios y sociosanitarios. El próximo Consejo de Ministros del 19 de abril llevaremos un Real Decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores, en los espacios interiores, quedando estos en algunos supuestos en los que nos parece absolutamente imprescindible que sí lo sean. En 2 años el escenario ha cambiado completamente. La incidencia va disminuyendo progresivamente, hay una cierta estabilidad en estos momentos con pequeños picos, pero que afortunadamente tampoco se están acompañando de un incremento en la incidencia hospitalaria. Primera semana de abril de 2022, más de 2.000 contagiados, 30 pacientes COVID en las UCIs y poco más del 5% de las camas de los hospitales ocupadas por enfermos con el SARS-CoV-2. Hace un año en la misma semana había 251 contagiados, 73 enfermos con COVID en UCIs y más del 17% de las camas estaban ocupadas por pacientes infectados. Tenemos una cobertura de vacunación por encima del 92%, por encima del 92,5% en los mayores de 12 años. Ha llegado el momento de retirar la obligación del uso de la mascarilla en interiores. Nos hemos vacunado y hemos sido infectados, revacunados como si fuera una vacuna viva, aunque con virulencia residual. Tenemos inmunidad humoral y celular para defendernos. La pandemia está evolucionando y ahora lo que esperan los expertos son brotes epidémicos estacionales. Las mascarillas son uno de esos gastos extra que ha originado la pandemia. Según un estudio de Mutua Propietarios, entre marzo de 2020 y septiembre del 21, de media, los canarios han gastado más de 300 euros en material de protección frente al virus, aunque es solo uno de los gastos de una factura que asciende a 1.317 euros y que encabeza las reformas del hogar, la subida del precio de la luz y también la renovación de material mobiliario e informático para adaptarse al teletrabajo. Por eso un 27% de los canarios considera que ha salido más empobrecido de este periodo. Y aunque cueste dinero, según este estudio, hay hábitos que han venido para quedarse, entre ellos pedir comida a domicilio o el uso de plataformas digitales. Bueno, la mascarilla copa ahora mismo el debate nacional, pero hay otros asuntos porque a poquitas horas para que comience la visita de Pedro Sánchez a Marruecos. Silvia, hola de nuevo. El cambio de postura de España con respecto al Sáhara sí que ha estado muy presente en la sesión de control hoy al Gobierno ahí en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Sí, a apenas 24 horas de que Sánchez viaja a Rabat, el Gobierno ha vuelto a defender su giro político respecto al Sáhara, pero enfrente, el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, califica ese giro político como una claudicación ante el chantaje marroquí, pero va más allá, denuncia la política expansionista de Marruecos, no solo respecto al Sáhara, también respecto a las aguas territoriales de Canarias. Y si no ha habido acuerdo respecto a ese tema, tampoco ha habido acercamiento entre el Gobierno y el Partido Popular, a pesar del nuevo liderazgo de Núñez Feijóo, porque los populares insisten en una rebaja de impuestos y el presidente les pide que no estorben y ayuden. La llegada de Feijóo a Génova no acerca al Gobierno y al Partido Popular. Copie las propuestas que le va a plantear el Partido Popular y rectifique sus nefastas políticas que nos están llevando a la ruina. Nos gustaría saber, señoría, si ustedes van a apoyar o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses, como hicieron durante estos 2 años de legislatura. Más lejos aún, las posturas del partido de Santiago Abascal. Da igual lo que preguntemos, ustedes, Franco, virus, Putin. Hay una guerra en las puertas de la Unión Europea que está teniendo un impacto directo sobre los precios de la energía y que esto está llevando a una situación de inflación que tenemos que atajar lo antes posible. El PP insiste en bajar impuestos a la energía. Abandonen su dogmatismo y acierten bajar impuestos para garantizar la estabilidad y la continuidad y el futuro de nuestro país. Para dogmatismo ideológico el que nos dejaron en herencia.
prohibiendo y limitando el despliegue de las renovables que también nos hubieran venido para reducir el impacto del gas en nuestra factura eléctrica. Nueva Canarias denuncia la política pensionista de Marruecos también respecto al archipiélago. Como se demuestran sus acciones unilaterales para apropiarse de las aguas territoriales canarias, por ejemplo, con una respuesta débil, debilísima del Gobierno de España. Canarias es efectivamente una parte muy importante de nuestra relación con Marruecos y le aseguro que ocupan buena parte de mi tiempo y los intereses de España y muy especialmente los intereses de Canarias estarán siempre defendidos. Quevedo califica el giro respecto al Sáhara como una claudicación ante el chantaje marroquí tan solo 24 horas antes de que Sánchez viaje a Rabat. Muchas alusiones a la energía y a la factura eléctrica en esta sesión de control al Gobierno en el Congreso. El Gobierno canario aquí en el archipiélago dice que las palabras ayer de la ministra Calviño en el Senado, comparecía la ministra, dice que no suponen, como se ha criticado, vía libre a las regasificadoras en Canarias. Para el Gobierno canario, ese gas en puertos y centrales eléctricas previsto en el decreto de ayudas extraordinario, dice el Ejecutivo, es una manera de introducir también el hidrógeno verde. Se ha modificado la ley del sector de hidrocarburos para eximir de autorización administrativa las plantas de regasificación del archipiélago que tengan como función alimentar la generación de energía eléctrica. No estamos de acuerdo con las regasificadoras de Granadilla y de Arinaga. Otra cuestión que ya es posible es que en los puertos de Canarias se pueda habituallar de gas licuado. La típica planta de regasificación que tenemos en la mente, esa macroplanta, está totalmente descartado y lo que se plantean son estos pequeños usos. Pues en pleno debate energético, buscando alternativas al gas y al fuel, dos gigantes de la energía como Naturgy y Equinor acaban de firmar una alianza para concurrir juntos a la primera subasta de parques eólicos marinos offshore que va a adjudicar el Estado español y que será aquí, en aguas de Canarias. La hoja de ruta de la eólica marina de España prevé instalar 3 gigavatios de potencia hasta el año 2030. Hacienda prevé anticipar hoy 220 millones de euros a estaciones de servicio para sufragar el descuento en el combustible. Y lo va a hacer después de que los pequeños empresarios de las gasolineras anunciaran que van a impugnar ese decreto, pero vía judicial en los tribunales. Denuncian que no han cobrado las bonificaciones. Para muchas de ellas es inviable seguir abiertas. Esta gasolinera vende una media de 3.000 litros de carburante por turno. El fin de semana pasado se duplicó la venta. Los usuarios aprovecharon la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos el litro para llenar el depósito. Las estaciones han solicitado el anticipo, aunque no todas lo han recibido. Y ahora no sabemos exactamente cuándo nos lo van a abonar, pero se supone que no pueden tardar mucho tiempo, 1 o 2 meses. Los pequeños empresarios dicen que no pueden anticipar los aproximadamente 1.000 euros que supone esa bonificación. A nivel nacional ya anuncian que impugnarán el decreto en los tribunales. Puede y va a haber un estrangulamiento financiero, se va a quedar sin liquidez y por tanto no va a poder pedir producto. Muchos aseguran tener problemas para cobrar los anticipos mientras los usuarios siguen repostando. Esta es una de las estaciones de servicios con los precios de los carburantes más económicos en la isla de Tenerife. Después de la entrada en vigor del decreto de bonificación de los 20 céntimos, las colas no solo continúan, sino que además han aumentado. Que suelo usar el coche mucho y entonces pues nos viene bien. A veces he venido y es más económica que en otras gasolineras. Espero que esta siga manteniendo los precios y bajen los 20 céntimos. Si no se soluciona la situación, de cara a la Semana Santa, algunas estaciones podrían cerrar. Bueno, parte de esta situación de crisis de precios en los combustibles tiene mucho que ver con la guerra en Ucrania. La Unión Europea ha anunciado hoy que va a impulsar más sanciones a Rusia, pero ninguna se atreve aún todavía a meterse con el gas y con el petróleo rusos del que dependen importantes países de la Unión. Rusia ha amenazado con denunciar estas prácticas en los tribunales internacionales. Estamos en Buka, la localidad ucraniana a las afueras de Kiev, donde han aparecido decenas de cadáveres en las calles tras el repliegue de las tropas rusas. Aquí todavía hay calles donde se amontonan los tanques rusos y los habitantes entierran a sus familiares y vecinos muertos como pueden. Este hombre, que estuvo presente en Buka durante la ocupación rusa, nos cuenta que nunca ha visto esto en su vida y que no entiende por qué alguien necesita asesinar a civiles.
Las atrocidades cometidas en Bucha han impulsado a la Unión Europea a anunciar este miércoles que va a impulsar nuevas sanciones contra Rusia y entre esas medidas no descarta abordar un embargo del petróleo y el gas ruso. De hecho, Ursula von der Leyen ha explicado que hay que buscar fórmulas para que próximamente se pueda limitar las fuentes de ingresos que tiene Rusia de los combustibles fósiles. El Kremlin ha reaccionado a este anuncio advirtiendo que denunciará estas sanciones ante tribunales internacionales. China, por su parte, que sigue siendo aliada de Rusia, se ha referido de forma ambigua a la matanza de Bucha, asegurando que las imágenes son preocupantes, pero que hay que cerciorarse de la verdad. Preocupante también sigue siendo la situación de Mariupol, cercada por las tropas rusas desde hace semanas y donde quedan aún unas 160.000 personas. En las últimas horas, el alcalde de esta ciudad ha asegurado que las tropas rusas están utilizando crematorios móviles para hacer desaparecer los cadáveres. Y una de las imágenes del día nos las deja el Papa, que en el Vaticano ha mostrado una bandera ucraniana encontrada en la localidad de Bucha y que ha condenado esta masacre. Bueno, pues en su intervención de ayer en el Congreso de los Diputados, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusaba a 3 empresas españolas de mantener negocios abiertos con Rusia. Un mensaje que, bueno, no ha sentado bien en esas compañías. Porcelanosa una, Sercove la otra, de servicios, lo han desmentido de manera inmediata. Maxam, la tercera de ellas, fabrica explosivos, no se ha pronunciado. Solo unos minutos después de esta emocionante ovación, Zelensky disparaba contra estas empresas españolas. Maxam, Porcelanosa, Sercove. Ante el Congreso señaló a estas 3 por sus presuntos negocios con Rusia. Pero ¿qué sabemos sobre ellas? Empezamos por Maxam, el gigante de los explosivos. La fundó el mismísimo Alfred Nobel. Es una empresa dedicada a la ingeniería civil, la defensa, la minería y la cartuchería deportiva. Tiene sede en Madrid y presencia en más de 100 países con 140 filiales. 9 de ellas en Rusia. Allí proporcionan explosivos y productos de voladura. De momento no han desmentido la acusación de Zelensky. Sercove no es una empresa, es la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo. La integran 130 empresas localizadas en 50 países distintos, entre los que se incluye Rusia. En 2020 facturaron más de 58.000 millones de euros. No tenemos ningún tipo de conexión con personas en el ámbito comercial, con personas o organismos rusos después de la promulgación de las sanciones internacionales. Y acabamos con Porcelanosa, fundada en 1973, tiene sede en Villarreal, Castellón, y es una empresa dedicada a los pavimentos y a la cerámica. En ningún caso hemos tenido red de tiendas, ni staff en Rusia, ni empleados, ni una filial propiamente dicha. Otra de las consecuencias de esta acusación ha sido esta. Así luce la web de Maxam, totalmente caída. De Canarias va a partir un convoy de ayuda humanitaria con destino Leópolis. Va a salir la próxima semana cargado de material sanitario. Es una iniciativa de 8 voluntarios que ultiman los preparativos. Estoy emocionado, no te puedes ni imaginar, es increíble. No se cree la cantidad de ayuda humanitaria que ha llegado a la villa de San Mateo y que el 13 de abril partirá en un convoy rumbo a Leópolis, en Ucrania. Y están los hospitales de refugiados, de combatientes ucranianos, donde hay heridos. Por eso lo que llevan principalmente es material sanitario y comida para bebés. Se ha habilitado una cuenta de carácter municipal para asumir los gastos de este convoy, combustibles, peajes, manutención. Ayuda no solo para los 8 voluntarios, sino para costear también la manutención de los refugiados con los que pretenden volver a Gran Canaria. Hay un compromiso por parte de un empresario anónimo de alojar 4 familias en un hotel en el sur. ¿Qué es lo que necesitan? Un camión pequeño, de los pequeños, para que podamos llevar todo este cargamento. Viorel estuvo en su país a finales de febrero. Su padre, que finalmente falleció, había enfermado. Fue testigo de los primeros bombardeos. Yo no entendía y paré a un policía y digo, ¿qué era? Sí, vengo de Canarias. Dice, señor, usted no sabe que estamos en guerra. Digo, ¿con quién? Con Rusia. Ay, mi madre.
Y los que ya están de regreso aquí en Canarias son ellos, José Carlos, Francisco, Inma y Hernán. Estos 4 gran canarios partieron en 2 furgonetas cargadas de ayuda humanitaria hasta Polonia. Ellos mismos se encargaron de ir contándonos ese viaje día por día. Han vuelto a casa, ahora acompañados por 10 refugiados de Ucrania. Son 7 mujeres, 2 niñas y un adolescente, y también traen una mascota, un perro. Me imagino que será bastante difícil este año. Creo que sí, que mucha gente tendrá complicada a la hora de hacer la declaración. Yo creo que es buena señal de que empiecen prontito para que la gente tenga tiempo de sobra. Hay que pagar bastante. ¿Sabes? Que pusieron normas nuevas para no declarar a muchas personas, pero por el otro lado lo que pusieron también nos ayuda mucho. Lo veo bastante fastidiado. Bueno, papel, lápiz, calculadora para empezar a hacer los cálculos, es lo que toca. Hoy arranca la campaña de la renta, pero conviene no correr mucho para presentarla si no tenemos claros algunos conceptos. Casi 1 millón de canarios va a tener que declarar. Hay tiempo hasta el 30 de junio. Un nuevo programa de la Agencia Tributaria nos proporciona un asistente virtual para hacer la declaración. Se trata de una herramienta donde se han volcado además más de 800 dudas que pueden tener los contribuyentes. Se conecta con un chat y te atiende pues un funcionario especializado. Es la ayuda que ofrecen hasta que comiencen los asesoramientos telefónicos en mayo. Si se hace de forma autónoma, recomiendan analizar cada apartado. A mí siempre es muy importante revisar la declaración. Pero ha habido años que un 40% de las declaraciones o los borradores que era antes o renta web se modifica, no porque estén mal los datos, sino porque muchas veces faltan datos. Todos los años vamos poniendo avisos de las cosas más importantes que el contribuyente no se tiene que olvidar de aquellos contribuyentes que pensamos que tienen ese tipo de rentas. 973.000 canarios están obligados a presentar la declaración, incluidos quienes estuvieron en ERTE y quienes reciben el ingreso mínimo vital. Aproximadamente 693.000 van a ser a ingresar, 189.000 a devolver y unas 90.000 negativas. Es decir, recaudarán unos 382 millones de euros y devolverán unos 480 millones. Esas devoluciones comenzarán el 8 de abril. En esa declaración de la renta hay varias casillas específicas, las verán, para los afectados por la erupción volcánica en La Palma. Algunas recogen la exención del IRPF para ayudas por daños personales, las cuotas del IBI que afectan a viviendas y otros establecimientos que fueron dañados por la lava. También se reduce el impuesto sobre actividades económicas para las industrias de cualquier ámbito y se declara exenta la tasa de tráfico para dar de baja a los vehículos. Se establece también un régimen de aplazamiento para las deudas tributarias. Las personas que se hayan visto afectadas tendrán que tener en cuenta determinadas circunstancias y deducciones que deberán acreditar por la pérdida de la propiedad de su vivienda o de algún otro inmueble o incluso por el vehículo. También habrá una deducción para las personas que voluntariamente han cedido sus viviendas a las personas damnificadas, lo que deberían tener en cuenta ya que han estado perdiendo tal vez unos alquileres y sufragando determinados gastos. Pues hablando de esto de la renta, en el Pleno del Parlamento los grupos que apoyan al Gobierno hoy han rechazado la propuesta de Ciudadanos para que el Estado ajuste los tramos del IRPF a la inflación actual. Creen que no es el momento ni la fórmula tampoco para afrontar esta escalada de los precios. Sí que salió adelante una iniciativa nacionalista que pedía incluir a las personas que han sufrido un desahucio en programas de vivienda social. Luz verde también a una propuesta del PP que exige que se habiliten ayudas para los propietarios de viviendas vacacionales que fueron afectadas por la erupción en La Palma. El 44% de las camas turísticas de vivienda vacacional y de la isla de La Palma están afectados por el volcán. Si somos una modalidad turística reglada, lo tenemos que ser con todas las consecuencias. Hablando de La Palma, la NASA ha elegido esta foto que están viendo, es el volcán, en una foto aérea, el volcán de Cumbre Vieja, como la mejor foto terrestre del año pasado. Fue tomada el 4 de octubre por el astronauta de la Agencia Espacial Europea, Thomas Pesquet, cuando estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional, y esta imagen se impuso finalmente a otra del desierto de Kalahari, que está en África. Nos vamos precisamente a la Isla Bonita porque la obra de la carretera de la costa que va a conectar Tazacorte con Puerto Naos mantiene en vilo a los propietarios de unos terrenos que van a tener que ser expropiados.
Las cosas no mejoran para los vecinos del Valle de Aridane, que temen que lo que no se llevó el volcán se lo quite ahora la nueva carretera de la costa. Para lo que hemos pasado aquí, para que encima nos vengan a quitar esta finquita, es que... Dios mío, Dios mío. El actual trazado de la vía de emergencia para unir Tazacorte con Puerto Naos provocará que se pierdan explotaciones como la de Alberto. Me lleva la finca de punta a punta. Me entra por medio de un lado y me sale por medio de la otra. Me deja 2 tirillas por los lados y, vamos, y eso es inviable el futuro agrícola de la finca. Perderá 1.200 matas, pero a pocos días del comienzo de la obra se queja de la falta de información. Ellos entran con las palas, te rompen y después tú con tus escrituras vas a la administración de turno a reclamar tu dinero, tu expropiación, sin saber siquiera lo que te van a pagar por ello. No solo pierde él, también Jesús, su aparcero, que ya sabe lo que es sufrir las consecuencias del volcán. Me ha llevado a la casa, me ha llevado los terrenos en Todoque, me dejó sin nada, me llevó plátanos que tenía también a negocio y solo me quedaba esto. El trabajo, el sustento. Somos una isla muy pequeña, es que no tenemos otra cosa. Los afectados esperan que la reunión del próximo lunes en La Palma sirva para rediseñar el trazado de esta vía y que su afección sea la menos posible. Rechazada la modificación de la ley de costas en el Senado, una proposición no de ley presentada por el Partido Popular que pretendía evitar el derribo de núcleos costeros afectados con especial valor cultural, histórico o paisajístico. Un Senado donde también todos los grupos parlamentarios, menos el PP y Vox, han apoyado el estudio sobre el fenómeno migratorio para desarrollar una estrategia que sea justa y estable. La mayoría de los portavoces aseguraron que se trata de un punto de partida para crear una nueva política migratoria. Toda la estructura para poder administrar este fenómeno está siendo insuficiente y desde luego no está garantizando los derechos humanos. Y eso se tiene que solucionar. Y se tiene que solucionar pronto. La prueba evidente es en mis Islas Canarias, en donde han llegado más de 50.000 personas en patera y donde han muerto 4.000 personas en 2 años. Y ustedes no han hecho absolutamente nada. El presidente canario y el presidente del Partido Popular aquí en Canarias se han reunido este miércoles. Manuel Domínguez ha tendido la mano a Ángel Víctor Torres para llegar a acuerdos puntuales y descarta que esté buscando alianzas con el PSOE de cara a las futuras citas electorales del calendario. Domínguez insiste en eliminar impuestos a través del IGIC en las facturas de la electricidad para quienes consuman más de 10 kilovatios. Eso afectaría a los bares o a los supermercados, dice el dirigente del PP. Torres dice que esa no es la solución, pero sí que ha abierto opciones de llegar a otro tipo de acuerdos. Y hablé concretamente de lo que es el IGIC para los recibos de la luz por encima del consumo de 10 kilovatios. Hay algunos votantes del Partido Popular que no entiendan esta posición porque cree que estamos pensando ya en acuerdos futuros, nada más lejos de la realidad. Cuando se habla de líneas directas a los transportistas, a los guagüeros, a los taxistas, estamos también de acuerdo. En lo que a lo mejor diferimos es que ellos entienden que la bajada de impuestos va a ayudar a que se pague menos por una crisis energética. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo. El de la luz, la energía, es uno de los principales costes de muchos empresarios. Hace apenas unos minutos ha tenido lugar la asamblea electoral para elegir nuevo presidente de la patronal en Tenerife, de la COE. Un proceso, Carlos Bilbao, buenas tardes, polémico, Carlos, con el intento de impugnación de una de las candidaturas. Sí, buenas tardes. Pedro Alfonso Martín es el nuevo presidente de la COE en Tenerife, en la asamblea electoral que ha terminado aquí, como decías, hace apenas unos minutos, en la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife. 142 votos a favor, 40 votos en contra y 18 abstenciones le dan finalmente la presidencia en una asamblea electoral en la que solamente ha estado su candidatura, porque esa otra candidatura, la alternativa, la de Victoria González, no ha podido presentarse por falta de avales. Y como decías también, ha sido un proceso electoral también en los últimos días no exento de polémica, ya que esa candidatura habría presentado ante los tribunales la impugnación por determinados defectos en el proceso del nuevo presidente. De hecho, al término de esta asamblea ha afirmado que continuará con ese proceso legal. Que no se han hecho las cosas como se tenían que hacer en una institución como esta y no ha sido un proceso democrático, lo llevo diciendo desde el principio y bueno, pues esto es lo que tenemos. Ahora lo que digo, no, ahora es esperar y esperar a que se pronuncie la justicia. Tienen sus derechos y si creen que tienen derechos que vayan, nosotros no defenderemos. Que el 70% de la COE apoya la candidatura que he presentado y
nos da amplio margen de trabajo para afrontar todos estos retos que nos tenemos delante. Una veintena de exportadores de material de segunda mano lleva meses con la mercancía parada en el puerto de La Luz y de Las Palmas por un cambio en el protocolo de certificación de los electrodomésticos. Muchos han perdido incluso su casa por esta traba burocrática. Ya no puedo aguantar más. Y como Mohamed, una veintena de exportadores está en esta situación crítica. Se dedican a comprar electrodomésticos usados y venderlos en África. Ahora les impiden sacar la mercancía de Canarias sin una certificación del estado de los aparatos por un técnico con contrato exclusivo con cada una de las marcas. Algo que dicen es inviable. Tengo mi familia, mis hijos, mi mujer, tengo también mis padres, muchas gentes que le ayudo. Tengo mis hermanos que trabajan conmigo en los almacenes allá en Nouakchott, en Mauritania, y ya lleva los almacenes desde octubre del año pasado sin nada. Los contenedores de Ibrahim llevan 8 meses retenidos y ha tenido que despedir a sus empleados. Me afecta todo, mira, sin casa no puedo pagar la hacienda, ni autónomo, ni nada, ni medicamentos de mis hijos no lo puedo pagar. Los del colegio, lo que piden el colegio, recursos, todo, papá, nada. Hay 20 contenedores parados y con ellos su vida también ha quedado atrapada en un paréntesis. Seguirán luchando, dicen, hasta recuperar su trabajo. Este atasco que están viendo se registraba esta mañana a la altura del Hospital Dr. Negrín en Las Palmas de Gran Canaria por el derrame de combustible de una guagua. Los servicios de limpieza sanearon la zona y el tráfico volvió a la normalidad en cuestión de una hora. Llevan más de 4 meses sin ver a su madre, que tiene 70 años. Son 2 hermanas, las van a conocer, que denuncian que su otro hermano se la llevó la víspera de Navidad sin el consentimiento de la familia. Desde ese día desconocen su paradero. Han recurrido vía judicial. Yaisa y Mónica llevan 4 meses y medio sin poder ver a su madre. Un día fui a verla y nos enteramos que una hermana se la llevó del centro de rehabilitación sin más. La raptan, por decirlo de alguna manera, se la llevan, la incomunican y sus hijas no pueden acceder a ella. Yo entiendo que sí, que estamos ante un tipo delictivo penal. Bueno, ¿y qué calificativo le doy? Porque yo siento que me la han arrebatado. Sucedió el pasado 23 de diciembre, la víspera de Nochebuena. Se hizo en unas fechas para hacer daño. El 31 me vi viendo a la policía a entregarle la medicación de mi madre para que esas personas vinieran a recogerla, porque es que ni siquiera sabían las pastillas que tenían que tomarse. Estas personas nunca se han ocupado de nuestra madre. Mónica en concreto tenía su vida hecha en Italia y regresó a la isla en plena pandemia para cuidar de su madre. Dejé todo para ir a vivir con mi madre, para cuidar de ella, cuando tenía hermanos que vivían en la isla, ¿no? Tristemente estimamos que estén otros 3 o 4 meses más sin ni siquiera tener una resolución judicial. No sé cómo está, no sé quién la está cuidando, porque no sabemos ni dónde está. Para mí lo más duro va a ser, si la vuelvo a ver, si va a suceder, me volverá a reconocer. La madre de Mónica y Yaisa tampoco ha podido conocer a su nieta Famara de 2 meses. La última noticia que han tenido estas hermanas es que han ingresado a su madre en una residencia. La Policía Nacional ha esclarecido lo ocurrido en un incendio que obligó incluso a evacuar un hotel que está en el sur de Tenerife. Han detenido además a un hombre, Alba Grillo. Desde el primer momento los servicios de extinción sospecharon de que se podía tratar de un incendio provocado y así lo comprobó la policía científica. De hecho, había varios indicios que apuntaban a ello, como por ejemplo varios focos independientes o también que los objetos que se encontraban en la oficina donde ocurrió el incendio hubieran sido trasladados y aparecieran en un lugar diferente al que habitualmente estaban. Eso les hizo recabar que se podría haber llevado a cabo para encubrir un delito contra el patrimonio. Hace apenas unos días fue detenido en Adeje un hombre de 28 años como presunto autor de este incendio. Hay que recordar que los hechos se produjeron el pasado 17 de noviembre y que 150 clientes de este hotel fueron desalojados por su seguridad. Esta persona hace días fue detenida por los agentes de la Policía Nacional en la localidad de Adeje en una búsqueda que resultó laboriosa debido a que carecía de domicilio conocido en la isla.
Hace más de 11 años que una torreta de media tensión obstruye parte de una carretera que está en Telde, en Gran Canaria. Y se trata de una de esas obras porque hay más inacabadas que salpican el territorio canario. Este no es el puente del Rincón, pero en este rincón de este puente hay un asunto pendiente. Esa torreta de media tensión lleva 11 años obstaculizando uno de los carriles. En Telde aseguran con sorna que ya está hasta empadronada. Sí, está empadronada ya por toda la vida. Pretendía ser una infraestructura de ingeniería emblemática. Con esta contundencia se aludía en la prensa al viaducto de San José de las Longueras, en Telde, hace casi 15 años. 70 metros de largo, 23 de ancho, aceras, un arco singular y 4 carriles, pero uno de ellos con una carga a cuestas, o más bien encima. ¿A quién se le ocurre eso? El puente tenía este diseño en 2008, se iba a construir en 8 meses, pero acabó a los 6 años. También creció el presupuesto de 4 a 6 millones. Sus piezas llegaron de Sevilla, pero lo que ya estaba mucho antes era la torreta. El Cabildo ejecutó el proyecto y el Ayuntamiento, según los papeles, era el responsable de obtener el suelo. No lo consiguió todo y entonces el viaducto se terminó abriendo parcialmente. Y así sigue. Al llegar a este punto, toca esquivar la estructura que no tiene defensores precisamente. Allí en medio de la... fatal. Una chorrada, una asquerosidad. ¿Está bien dicho? Sí, lleva 7 que lo hicieron. Ya arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Preguntados hoy día, el Ayuntamiento declina hablar y el Cabildo apunta que su responsabilidad solo era hacer la obra, ni conseguir el suelo, ni mantener el equipamiento. Así se ve de día y así se ve de noche. Bueno, no se ve, el alumbrado no funciona. Alguna vez lo hizo, lo demuestra esta imagen. Este vecino de San José asegura que hace 3 semanas se cayó en él por la falta de luz tras un tropiezo. Y me hice la cara para acá y me estampé en el suelo y me clavé la pata en el ojo. Los médicos ya le han dado una mala noticia. El ojo dice que está estallado, como que reventó. Y no tiene solución. Y ya ha denunciado el accidente, mientras, según Endesa, la solución a esta imagen pasa por un acuerdo del ayuntamiento con los dueños del terreno al que deben trasladar la línea. Habría que tender puentes entre ambos, pero sin torreta. Vamos con más cosas. El Hospital General de Fuerteventura realiza la primera extracción torácica de la isla. Es un trabajo en coordinación directa con el Hospital Dr. Negrín que permitió donar un corazón en la isla de Gran Canaria. Tan solo 4 horas se mantiene vivo un corazón tras el fallecimiento de un paciente. La coordinación y rapidez del equipo fue indispensable para que esta primera extracción saliera a la perfección. Hay que buscar el punto de equilibrio entre la gente que extrae, nosotros, los transportes de los órganos. Todos tienen unos tiempos que un órgano en una nevera dura un tiempo. Es poquito a poquito y es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Más de 40 personas participaron durante todo el proceso, que no hubiera sido posible sin la solidaridad de la persona donante. Es dar vida, es algo que es el amor puro, es decir, en esencia, en estricto sentido. Gracias a ese señor que falleció, a su familia, pues se ha logrado que 4 personas, 4 personas anden por la calle y tengan una calidad de vida que para ellos hacía 1 hora antes, 2 horas antes de la llamada de teléfono, era impensable. Una vida que se va dando paso a otras que vuelven a nacer. Gran Canaria va a contar con más de 3.000 plazas residenciales en 2024, un 65% más que en 2019, a través del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias del Cabildo y que incluye este complejo que ven en Tarazona, está en Guía, que se encuentra en la fase ya final de construcción. Y este que ven es el Centro de Día Psicosocial de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, que ya está rehabilitado, ubicado en Galdar, está destinado a personas con enfermedades mentales. La idea es acoger hasta 30 usuarios, un nuevo equipamiento que ha costado 160.000 euros. El plan va en velocidad de crucero, que en estos momentos están la mayoría de las propuestas incluidas en el proceso de construcción. Cuando esté completado estaremos en las ratios internacionales, o sea, 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años. Y el presidente del Cabildo tinerfeño ha requerido hoy al Gobierno canario que permita la firma del convenio necesario para adjudicar la obra para ampliar el Hospital del Sur. Pedro Martín asegura que ese trabajo, ese proyecto, va a multiplicar por 2 las instalaciones del centro hospitalario. Emplazo a la Consejería de Sanidad para que nos diga qué día,
cuándo y a qué hora quedamos en el sur para hacer entrega de ese inmueble. Y a partir de ahí sí que podremos decirle a la sociedad sureña y a la de Tenerife en su conjunto, que se verá beneficiada por esta obra, que por fin ya el Hospital del Sur va a ser una realidad. Como están viendo, unos 60 mayores de la capital Gran Canaria celebran hoy el Día Internacional del Deporte. Participan en este programa de envejecimiento activos del Ayuntamiento, que cuenta con 5.000 plazas. El requisito para participar, tener más de 60 años y estas ganas de entrenar cuerpo y también mente. Nos hace falta porque estamos muy engomados con la epidemia, entonces esto nos abre el corazón y nos abre todo el cuerpo. Yo espero agilidad y comunicación con compañeros. Esto a mí me hace vivir. Queremos que nuestros mayores no solo lo pasen bien en el tiempo libre, sino que además les ayude en la vida cotidiana. Que Dios me dé fuerza y con el deporte me da más todavía. Y lo hacen además con muchas ganas, ya han visto. La epilepsia figura entre las 3 primeras causas de consulta neurológica. El Hospital de la Candelaria en Tenerife monitoriza a sus pacientes con ingresos de entre 2 y 4 días para mejorar su diagnóstico. El año pasado consiguió grabar la actividad cerebral de 65 personas. Hoy les vamos a contar cómo funciona este sistema. El monitor revela la actividad electroencefalográfica gracias a los electrodos fijados en la cabeza de la paciente. Aquí se nota la actividad. Y el registro de esta actividad permite afinar los diagnósticos, en concreto si se relacionan con crisis epilépticas, eventos como convulsiones, pérdidas de conocimiento y demás. Episodios de desconexión, con episodios de automatismo, que a lo mejor desde el público general piensan que no son epilepsia y sí lo pueden ser. Entre estas paredes los médicos son como electricistas. Aquí conectamos mucho, pero en quirófano la cosa va más de desconectar. La pantalla revela la localización del foco epiléptico para confirmar si es susceptible de cirugía. Aislar esa zona para que no genere propagación de las crisis al resto del cerebro, o a veces incluso, si es posible, extraer el foco epileptógeno. Pero la mayoría de las personas con epilepsia se tratan con fármacos. El estigma que les acompaña es más difícil de curar. Y el que está en la mesa de al lado se queda rígido, tira todas las cosas, se cae al suelo y convulsiona, la gente normalmente se aleja, ¿no? Piensas que es algo que está loco o que se ha drogado. Cada vez son más las personas de todo el mundo que eligen Canarias como residencia temporal. Es el caso de Kate Reid, es californiana de nacimiento, tras vivir en La Palma. Ahora comparte su tiempo con los demás a través del voluntariado en La Gomera. Estábamos ahí en La Palma cuando ocurrió el volcán. Nos evacuaron y pensamos, ¿qué vamos a hacer? Empecemos a explorar un poco viniendo aquí a La Gomera y pensando, bueno, este es un buen lugar para nosotros, que la mayoría de la gente ya están mayores como nosotros, pero más que todo nos tocó el corazón de la gente. Con ese tiempo de estar jubilado, pensamos que queremos contribuir un poco y integrarnos en la comunidad. Entonces encontré a Sara Sanz, que es una de las fundadoras de Cadena de Favores. Pienso que es muy importante la idea de voluntario, que todos en esa época de nuestro mundo necesitamos una mano amable para apoyarnos. Casi todo, el 98% de la piña tropical canaria procede de una isla, del Hierro, y los agricultores del Valle del Golfo están preocupados por la rentabilidad de su producción y eso por la ineficacia de los productos fitosanitarios que autoriza Europa. El sector de la piña tropical en el Hierro no pasa por su mejor momento. Las normativas europeas en productos fitosanitarios ponen impedimentos a la producción. Cada vez aparecen mayor número de plagas en el cultivo y a día de hoy todavía no tenemos un producto en sí para poder utilizar que está autorizado y entonces pues nos vemos un poco apurados. Han hecho que muchos agricultores hayan mermado su producción, incluso algunos hasta hayan tenido que abandonar el cultivo porque no les sale rentable. Un problema que se extiende y no solo en el Valle del Golfo. Al no tener los productos fitosanitarios que teníamos autorizados, la piña ya no produce no tiene tres producciones. El mercado se está quedando
sin abastecimiento. Y ya muchos clientes pues están poniendo el grito en el cielo. Desde el Cabildo herreño piden soluciones. Nosotros le insistimos principalmente al Gobierno de Canarias que haga esa demanda al Estado y que la Unión Europea pues sea sensible ante ese equilibrio que tiene que haber entre los productos autorizados y la necesidad de producción de la piña tropical, ¿no? Los agricultores afirman que no habrá futuro para la piña tropical herreña si no se toman acciones. Es la primera vez que se vendimia en abril, porque recoger un racimo en estas fechas ahora mismo solo se realiza en el hemisferio sur. Lanzarote está realizando la primera vendimia de invierno. Para dar respuesta a un problema que se nos viene encima, que es el cambio climático. Antes se vendimiaba en agosto y ahora hay que vendimiar en julio. Un estudio piloto en más de 1.800 plantas de malvasía volcánica. Más bien pegada a la costa y por el tema climatológico. Hay una temperatura en invierno muy moderada. Por ejemplo, en la parte norte pues no funcionaría. El resultado, unos 5.000 kilos de uva. Estamos obteniendo uva de mucha mayor calidad a la que obtuvimos hace 8 meses. Las lluvias del invierno hace que se ahorre en agua y la ausencia de calor en tratamiento de enfermedades. Cuidado, que en los próximos años a lo mejor estamos vendimiendo en abril, porque hay que adaptar esta viña a la época en la que podamos obtener vinos de mayor calidad. Habrá que esperar a probar el caldo de estas uvas para conocer si se establece de forma definitiva una vendimia de invierno. El mural composición con 3 figuras del pintor canario Felo Monzón vuelve al Teatro Cuyás en Las Palmas de Gran Canaria con motivo del 102 aniversario del nacimiento de esta artista. La obra fue realizada en los años 50 y fue extraída del antiguo Cine Cuyás para su restauración. Hoy regresa a su lugar de origen después de 22 años en Infecar. Cada año, 4 de abril en adelante, desarrollaremos actividades en torno a la figura y a la obra de Felo Monzón, y aprovechando precisamente a Felo Monzón, situaremos la obra importante o destacada de creadores y creadoras de la isla, que también merecen un reconocimiento e ir acompañados, ¿no?, de la mano de un grande como es nuestro artista integral y conocido. Fíjense que el paseo de 2 amigos, tranquilamente por la costa de Fuerteventura, caminando un día en 2019, permitió localizar un yacimiento arqueológico que estaba siendo expoliado de manera ilegal. Tras denunciarlo a Patrimonio, se han llevado a cabo sondeos y estudios que confirman que sí, es un hallazgo cultural muy importante el de esta cueva. Fuimos a la costa norte a sacar fotos. Yo me quedé sacando fotos y él echó un vistazo por allí. Y cuando subió, pues se alarmó de lo que encontró. Y esto fue lo que encontró, una excavación ilegal y sacos repletos de material arqueológico. Me di cuenta de que eso era un expolio en toda regla, pues me di la vuelta sin tocar nada cuando me di cuenta que era un expolio y salí de ahí. Directamente llamé a Patrimonio para que lo mirara. Gracias a esta denuncia, el Servicio de Patrimonio inició los sondeos. Descubrimos que desde el siglo IV hasta el siglo XII, casi de manera ininterrumpida, la cueva del Junquillo fue usada como lugar de procesado de alimentos relacionado con el mar, sobre todo marisco y peces. Tuvieron mucha importancia en la vida para los majos, tanto desde el primer momento del poblamiento. Conclusiones muy valiosas pero incompletas. Patrimonio alerta de que el expolio de yacimientos como este provocan una pérdida de información irrecuperable. Tras 2 años de parón, regresa al Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria con más de 500.000 euros de presupuesto y unas 95 películas de todo el mundo a exhibición. Más de la mitad de estas obras se presentan a concurso y podrán verse entre el 22 de abril y el 1 de mayo en su principal sede, que son las salas de Cinesa, que están en el centro comercial El Muelle. Hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. Otra película están a punto de escribir los equipos deportivos. Tenemos ya al Tenerife y a Las Palmas. Armando Vallejo, buenas tardes. Bueno, preparados para otra jornada de alto riesgo. Sí, es que ya no hay jornada tranquila a estas alturas de la temporada. Por ejemplo, un Deportiva Las Palmas viene de ganar el pasado fin de semana, pero si no vuelve a hacerlo en esta ocasión, se frenaría esa remontada que está consiguiendo. Escucharemos a Óscar Clemente, que se ha hecho un hueco en el 11 de García Pimienta. En el Club Deportivo Tenerife, el que parece que ha vuelto, como era a principio de temporada, es Sam Sasua, a su mejor nivel. Falta alianza al Club Deportivo Tenerife. Marcó, por ejemplo, el pasado sábado. Y regresaremos al baloncesto, la Champions. Hoy juega el Lenovo Tenerife. Ahora sí que llegan los partidos clave de la temporada. No se puede fallar, ya son eliminatorias. Estaremos en el Santiago Martín enseguida previo a ese partido.
Gracias, Armando. Enseguida los deportes. Antes de terminar, en Santa Cruz de Tenerife, el fuerte de Almeida acoge estos días La Gomera desde el cielo, que es una muestra con 40 fotografías aéreas todas que dejan al descubierto la belleza del litoral gomero y también la grandiosidad de un territorio con un entorno forestal único. La Gomera desde el cielo es una oportunidad para conocer esas singularidades de la isla a vista de pájaro y que va a estar abierta al público hasta el próximo 15 de mayo. Y desde lo alto que nos ofrece esta exposición nos despedimos. Tengan muy buena tarde. Hasta mañana.